Didáctica. Además, librería comercial, escolar y artística. Y en insumos para su impresora, somos líderes. La Casa del Cartucho. Donado y Brown. Stomba y Salta y Alem 2064. Teléfono 488-2000. La Casa del Cartucho. 905, un aviso, Martita. ¿Cómo no? Expreso Interprovincial avanza. Cubrimos diariamente Bahía Blanca, Buenos Aires, Mar del Plata, Azul, Olavarría, Tandil, Tres Arroyos, Neuquén e Intermedias. Expreso Interprovincial, servicio puerta a puerta con retiro y entrega a domicilio de grandes cargas y pequeños envíos. Expreso Interprovincial, Don Bosco 2255, teléfono 488-2030. Gracias, me voy a la línea telefónica. Está el ministro de Salud de la provincia, Daniel Goyán. Doctor Goyán, buen día. Germán Sasso lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Germán? Buenos días. Gracias por atendernos, ministro, porque, bueno, en época de pandemia y, bueno, un día de semana me imagino que está a full, ¿no? Son agitados sus días. Sí, bastante. Normalmente eran agitados con la pandemia mucho más, pero bueno, aquí estamos y la verdad es que estamos con mucho esfuerzo en conjunto, intentando llevar esta situación tan inédita en el mundo adelante de la mejor manera, ¿no? ¿Y cómo estamos, ministro? ¿Cómo estamos? ¿Estamos en el, digamos, en el medio de la pandemia? ¿Estamos pasando o nadie sabe en el mundo cómo se va a comportar esto el mes que viene, el otro mes, el año que viene, hasta que no tengamos la vacuna? Nadie sabe con certeza. Y la segunda apreciación es lo que está pasando. Estamos viendo hoy ya en Europa, en Estados Unidos, en todos los países del mundo, como hay rebrotes fuertes, resurgimientos muy fuertes, con cierre nuevamente de muchas actividades que se habían comenzado a realizar. Es un virus muy contagioso, es un virus que actúa de una forma bastante imprevisible todavía, porque afecta por ahí, contagia a dos personas que más o menos son similares en sus características físicas, sus comorbilidades, o si las tengan o no, y observamos que en una evoluciona de una manera muy banal y en la otra por ahí en una forma muy agresiva. Entonces hay muchas cosas que la ciencia todavía no puede develar de este virus, pero la buena noticia es que la ciencia sí, en el lapso de un año ya tenemos a la vista una vacuna, cosa que en tiempos normales suele durar muchos años tener una vacuna. Bueno, esa es la parte buena. La parte de la incerteza continúa. No sabemos bien cómo actúa este virus exactamente, eso nos hace que sea más difícil toda planificación, pero está el horizonte de la vacuna, ¿no? Y el horizonte de la vacuna es un horizonte de 3 o 4 meses. Entonces, bueno, cambia un poquito la situación a no tener nada, obviamente. Está bien. Y la vacuna, cuando usted dice en 3 o 4 meses, la vacuna en la farmacia, por ejemplo, acá a la vuelta de la radio, acá en Bahía Blanca, en 3 o 4 meses, o 3 o 4 meses que esté ya oficializada que hay vacuna y después, hasta que se distribuya en el mundo, va a tardar mucho tiempo. Claro, no, eso es así. Hay como mínimo unas 10 vacunas que están en un periodo en donde están diciendo los laboratorios que entre 1 mes y medio y 3 meses ya van a tener registro en sus respectivos países, registros ante la autoridad regulatoria. Esto obviamente después tiene un tiempo de distribución con una logística que en algunas vacunas es bastante compleja, porque por ejemplo la vacuna de Pfizer tiene que conservarse a 80 grados bajo cero. Entonces, esto es una logística diferente. Todo eso se está analizando, pero no es que se está esperando a que esos registros se concreten para empezar a producir. Todos los laboratorios ya están en etapa de producción, aún a riesgo de que después, cuando termine el ensayo clínico, no la puedan comercializar. Yo le quiero decir que, no sé, podrá haber quizá alguna excepción, pero todas las vacunas que están hoy en investigación en el mundo van a tener buenos resultados, es lo que van arrojando todos los ensayos clínicos hasta ahora. Así que por ese lado vamos a tener una solución y ya para nosotros el año próximo va a ser otro año. Si vos me preguntás qué mes con exactitud, no te lo puedo decir, porque dependemos de la provisión de otros países, que por supuesto el gobierno nacional está trabajando a full en ese tema. ¿Estaríamos hablando mitad de año o antes? Yo presumo que bastante antes de mitad de año. Bueno, ojalá.
ya. Ojalá. Sí. No, porque digo, uno habla con algunos médicos y dice, y mira, como viene la mano, el año que viene no se entusiasmen, porque va a ser más o menos como este. No. La previsión que estamos teniendo en todos lados es que para fines de marzo, principios de abril, ya habría vacuna. Después, obviamente, hay que ver qué cantidad se cuenta, porque nosotros necesitaríamos mínimo una cantidad de dosis similar a la que se utiliza para la gripe común. Claro. De todos los años. Claro, para los grupos de riesgo. Para los grupos de riesgo, en el caso en particular de esta vacuna, no para las embarazadas, pero después todo lo demás igual, similar a lo que se usa para la gripe, solo que en lugar de 65 años, el corte 60, con lo cual más o menos es la misma cantidad. Y son unos 10, 11 millones de dosis. Y dígame, Con ministro, eso, sí. la pandemia cambia completamente. No quiere decir que uno vaya a tener las 11 millones juntas, Claro. pero con que uno ya vaya teniendo progresivamente una cantidad que permita primero cubrir a todo el personal de salud, luego a las personas con mayor comorbilidades, a los grandes dispersores, que son grupos que particularmente diseminan fundamentalmente por su trabajo, etcétera, ya va cambiando el perfil completamente de la gestión de esta enfermedad. Y ministro, dígame, se vacuna, por ejemplo, mayo del año que viene, abril del año que viene, se vacuna a los grupos de riesgo, estas millones de personas, y el resto de la población se va vacunando de a poco, o los que supuestamente no estamos en grupo de riesgo, es mejor que nos contagiemos y digamos, hagamos inmunidad de rebaño los que no son grupo de riesgo. ¿Cuál es la idea? La idea es que si uno tiene las dosis, todo el mundo sea vacunado, pero el hecho de vacunar a los grupos de riesgo y a los grandes dispersores de la enfermedad tiene un impacto muy fuerte, porque primero los que se pueden contagiar son los que lo van a tener en forma leve, porque ya el personal de salud, por ejemplo, va a estar cubierto y ya no vamos a poner en tensión el sistema de salud, porque mucho del sistema de salud se pone en tensión, porque cada vez que uno contrae la enfermedad hay que aislar a todo ese servicio que trabajó con él, entonces hay que hacer reemplazos y reemplazos de guardia, y eso es lo que extenúa mucho a los trabajadores que están sobre todo en las áreas críticas. Claro. Entonces cambia todo el perfil de gestión de la enfermedad, se transforma en algo mucho más banal y más manejable. Claro, en este caso en Bahía Blanca, los geriátricos, los hospitales estarían a salvo porque están todos vacunados, estarían todos vacunados. Exactamente. Y es manejable. Claro. Exactamente. Ah, sí. Ahora entiendo. Y dígame, ministro, en los meses que nos queda de acá a la vacuna, ¿seguirá esto de abrimos, cerramos, fase 4, fase 3? Porque ahora nosotros en Bahía estamos en el baile de la fase 3. Veníamos en fase 4, se empezó a complejizar la situación, estamos en fase 3, pero una fase 3 que no es la fase 3 de hace algunos meses atrás, sino que es una fase 3 más sui generis, light, gente más light o ampliada le llaman. Restaurantes y bares que quieren abrir y dicen las mesas afuera no contagian, no nos echen la culpa de los contagios, porque una mesa afuera, nosotros no somos culpables del pico, del rebrote, porque una mesa afuera con protocolo no contagia a nadie. ¿Qué opina usted, ministro? No, a ver, uno tiene que ir tratando de hacer un equilibrio, que es un equilibrio fino entre ir modulando la cantidad de los contagios, que no se disparen, que no se instalen ya como circulación comunitaria estable y que va con una curva ascendente muy grande. En Bahía estamos viendo que ya está ubicándose estos días entre los 3 y 4 distritos con mayor cantidad de casos, mezclado entre los primeros distritos del conurbano bonaerense, que empiezan la mayoría de ellos a descender. Estamos en el podio casi. Y sí, estos días están cuartos, quintos, pero mezclados ahí con municipios acá del conurbano que han tenido mucha cantidad de casos y que ahora están en descenso. Entonces, y la progresión es lo que más preocupa, por eso hay que hacer un equilibrio, y obviamente que a todos nos gustaría que todas las actividades estuvieran totalmente liberadas, pero el problema es que si se nos exceden la cantidad de enfermos, luego el sistema de salud se satura. Y nosotros en el AMBA tenemos mucha concentración de gente, pero tenemos alrededor de cada sector de salud, a 5 kilómetros, 10 kilómetros, 3 kilómetros, un efector alternativo, y podemos ir haciendo gestión de camas entre los distintos efectores. Cuando ya hay que viajar cientos de kilómetros, se ha diseñado un sistema especial para dar respuesta a eso, pero ya es más difícil, ¿no? Por eso hay que no tirar tanto de la soga y ir regulando lo que está haciendo el mundo.
Cuando aparecen muchos casos se cierra más, y se afloja un poquito, se libera un poco, y esperar estos meses que quedan para la vacuna. Es una pandemia que pasa cada 100 años, es un hecho extraordinario, nos tocó ahora en este momento de la humanidad, habrá que apechugarla entre todos como podamos, y después ya obviamente va a dejar sus secuelas económicas, sociales, porque en todo el mundo está produciendo este desastre, pero bueno, luego intentaremos ya empezar en un periodo de crecimiento fuerte, para que se recupere todo lo que se perdió. Y nosotros del área de la salud tenemos mucho que trabajar, y ya estamos diseñando toda la post-pandemia en términos de recuperar esquemas de vacunación que se perdieron, controles de distintos tipos de patologías que se dejaron de hacer. Va a ser una tarea ardua la post-pandemia. Claro, eso en materia de salud también va a ser complicado, aún teniendo la vacuna, pero con otras enfermedades que este año no se trataron. Exactamente, es decir, los controles de enfermedades que deben hacerse regularmente y que producto de la pandemia no se pudieron hacer, el año que viene va a haber que retomar, o cuando termine definitivamente, ya tengamos la vacuna, retomar fuertemente, incluso en pandemia. Ya tenemos esquemas hasta fin de año para reforzar las cuestiones vinculadas, por ejemplo, a vacunación, que son tan importantes, porque vamos a salir de la pandemia, pero vamos a tener otras enfermedades. Que en el mundo hay una preocupación de la Organización Mundial de la Salud, porque bajó la cobertura de vacunas en todo el mundo, y el mundo está muy interconectado. ¿Pero eso por qué? ¿Pero eso por qué? ¿Porque la gente tenía miedo de acercarse a los hospitales, o porque de los hospitales decían, si usted no tiene coronavirus, no se acerque? Las dos cosas. Las dos cosas. En un momento en donde los sistemas de salud de los países más importantes estaban saturados, a nadie podía entrar siquiera en el sistema, pero no lo iban a buscar siquiera a la casa. Imagínense ir a colocarse una vacuna o hacerse un control, nadie iba. Y esto generó un retraso de los esquemas de vacunación en todo el mundo, y le decía, el mundo está muy interconectado, con lo cual, por ejemplo, si vuelve a circular el sarampión en muchos países, como estaba pasando mucho en Europa, y nosotros somos los argentinos de intercambiar mucho con Europa, bueno, vamos a tener un problema también. Entonces va a haber un esfuerzo muy grande en recuperar todo el tiempo perdido en cuanto a controles, producto de este maldito virus que, bueno, esperemos se termine cuanto antes. Y ministro, ¿qué pasa, por ejemplo, acá, el Hospital Pena, que es hospital interzonal, que atiende no solamente a Bahía, sino a toda la región, que es provincial? ¿Qué pasa si lo llama el director Pelufo y le dice, ministro, estamos saturados, no nos entra más gente? ¿Qué hacen ustedes? ¿Cómo hacen? No, tenemos un esquema de regionalización, y tenemos un esquema de un equipo de gestión de camas y del sistema de emergencia y de traslados en la provincia de Buenos Aires, que está ya trabajando. Hemos tenido episodios de eso ya en Bragado, se resolvieron en 24 horas, estuvo resuelto el problema, y hoy Bragado volvió a estar en una situación con poca cantidad de casos. Tuvimos una situación de saturación en San Nicolás que estamos resolviendo, derivando a distintos lugares, Zárate, Pergamino. Es decir, hay una red armada para dar respuesta, pero vuelvo a decir, si tensionamos mucho el sistema, ya no va a dar abasto, ningún sistema en el mundo dio abasto, entonces tenemos que tratar de modular la cantidad de contagios. Es muy importante, yo sé que la gente, estamos todos muy cansados, esto nos tiene agotados, de todo punto de vista, pero no es una enfermedad que tiene estas características, no, lamentablemente es algo que nos ha pasado y que tenemos que afrontar. Sí. Uno entiende una vez cada 100 años, ¿no? Bueno. Sí, claro. Ojalá que sea así, ¿no? Porque algunos dicen puede cambiar la cepa y la vacuna no sirve. ¿Eso puede pasar de este virus? No. Sí, bueno, a ver, sí, digamos, hay muchas personas en el mundo que están diciendo que con el descuido que estamos haciendo del medio ambiente, etcétera, etcétera, estas cuestiones pueden llegar a ser más frecuentes y no como ahora que son cada 100 años. Se verá. Por ahora no hay ningún cambio de cepa demostrado de ningún tipo del virus. Las vacunas que se están haciendo sobre el mismo virus no tienen otras características. Los ARN de este tipo de virus son de mutar todo el tiempo, es la característica de este virus, pero esas mutaciones no son contagiosas. Si apareciera una contagiosa, enseguida nos daríamos cuenta porque habría rebrotes incluso en lugares donde la gente ya está inmunizada. Bueno, y usted, esto de la fase, no hay menos de fase 3, ¿no? Porque esto también es un tema, el fase 1 y fase 2 es como que desaparecieron del esquema de la provincia. Por ahora no se está usando, pero los otros días, no recuerdo exactamente qué municipio que tuvo casos, puso drásticamente fase 1 durante 15 días, controló completamente el brote
y volvió a abrir. Y ahora está en fase 5, pasó para fase 3, 4, 5. Pero bueno... porque acá desde el municipio salieron, digamos, a aclarar diciendo, para nosotros la fase 3, así a media, no sirve. En todo caso debería ser una fase estricta, una fase 1, unos días, cerrar todo y volver, pero también dicen que sería impracticable porque ya la gente está cansada, está podrida, no haría caso a esa fase tan estricta. Bueno, mire, la experiencia que nosotros tenemos, que si se comunica bien y se actúa fuertemente, si bien hay muchos que no cumplen, hay muchos que sí cumplen, porque todavía pueden, porque todavía tienen espalda económica, por lo que sea, y porque además tienen miedo de ver que se están llenando las terapias y bueno, nos puede tocar a cualquiera y después no tenemos lugar, ¿no? Entonces hay que trabajar muy fuertemente eso, concientizar. Vuelvo a decir, yo sé que es difícil, yo sé que la gente está cansada, pero la alternativa, yo los otros días tenía una charla, videoconferencia con unos chicos, y uno me decía, bueno, pero se extraña mucho ir a tomar una cerveza. Y otro me decía, se extraña mucho ir a la escuela. Y yo digo, sí. Y un tercero dijo, yo extraño mucho a mi mamá que se murió de coronavirus. Y bueno, entre las tres maneras de extrañar, los otros dos reconocieron que lo peor que nos puede pasar es perder un ser querido, un amigo, alguien por no cuidarnos. Digamos, yo sé que todos estamos mal, pero hay que revisar la vida. Es cierto, pero bueno, por ahí algún dueño de un restaurante dice, mira, yo acá no doy garantía de que no se contagió nadie, para allá de que no pueden certificarlo, pero ellos dicen, yo cumplo con el protocolo. El problema está en las reuniones clandestinas o en las reuniones intrafamiliares, ahí está el problema, ¿no? Y acusa, digamos, nos empezamos a acusar entre nosotros, y ese es también otro problema que hemos visto en el último tiempo. Claro, por eso yo digo, a ver, si uno tiene la certeza de que tiene la situación controlada, uno puede decir, bueno, pongo las mesas afuera, que seguramente en algún momento en aquellos lugares donde la situación está mejor, ya se va a comenzar a hacer, porque es lo que se tiende, ¿no es cierto? Pongo la mesa afuera, tengo todos los recados, tengo los protocolos. Se me volvieron a disparar los casos, bajo, un poco en cambio, y así vamos yendo, pero la perspectiva nuestra es tener la mejor actividad económica posible, y seguramente en las próximas semanas, si en el AMLO, por ejemplo, sigue la situación como ahora, se vayan permitiendo cada vez más aperturas, con mucho protocolo y mucho cuidado, pero bueno, siempre con el cuidado, ¿no? Que no se nos disparen mucho los casos, porque en ese caso tenemos que volver para atrás. Y usted como ministro... En el AMLO tenemos un camino recorrido ya. Sí, pero a eso iba. Pero ¿por qué en el conglomerado, lo que significa el Gran Buenos Aires, se amesetó o incluso están bajando los contagios y ahora se disparó en el interior? ¿Por qué pasa eso? Y porque la dinámica dinámica propia y epidemiológica de esta enfermedad, donde la enfermedad encuentra mayor cantidad de susceptibles, progresa más rápido, donde la enfermedad ya tiene una base de gente sin ser efecto rebaño. Pero, por ejemplo, si yo tengo una cantidad X de personas que están inmunizadas en el rubro salud o en el rubro policías, etcétera, la posibilidad de contagios baja. No es que desaparece, pero baja, porque yo ya por ahí trabajo con 2 o 3 personas que ya están inmunizadas, que ya la tuvieron. Si cumplo todos los protocolos, la posibilidad de contagios baja. Ahora, si todos los que están alrededor mío se pueden contagiar, llega uno y los contagia a todos. Claro. Entonces, una parte es eso, otra parte es el proceso de aprendizaje, que estamos hablando, que tiene que ver con que la gente se cuida, realmente se cuida, se usa bien el barbijo, el distanciamiento, el lavado de manos. Todo esto ha sido un proceso de aprendizaje que, si lo mantenemos, sirve muchísimo, y todo ese conjunto de variables hace que en algunos lugares la curva empiece a mesetarse. Pero yo le digo, si de golpe usted dice se amesetó y empezó a bajar un poquito la curva, pero no tanto, porque estamos en una planicie alta todavía en el AMBA, y yo digo, bueno, abramos todo, mañana la curva pega un salto, un repique impresionante, claro. Bueno, ministro, la última, no, por lo menos a mí me pareció, por todo lo que leí, todo lo que escuché, no terminé de entender qué es lo que pasó con el registro, a ver si lo puede explicar fácil a los oyentes de Bahía Blanca, qué es lo que pasó con el registro de muertos, porque ¿qué es lo que cambió? ¿Por qué hay más muertos que antes? Eso no me quedó claro. Nosotros, esto lo venimos en todas las conferencias de prensa, hace un mes que lo veníamos explicando nosotros, el ministro de la ciudad, el ministro de Nación. El sistema CISA es muy bueno en muchos aspectos, pero para registros de enfermedades pandémicas es muy lento, es muy engorroso.
porque depende de miles y miles de efectores de salud. Acá en la provincia de Buenos Aires más de 3.000 que tienen que cargar todos los días en forma muy engorrosa, buscando de las historias clínicas que de los hospitales, de los sanatorios, un administrativo, de los libros de guardia, cuáles fueron los diagnósticos. Entonces, eso históricamente hace que haya un retraso y que terminemos, no que se pierdan la cantidad de fallecidos, sino que se ve la paradoja que cuando se produce el último fallecido en la pandemia, siguen apareciendo los de junio, julio, por estos atrasos de una clínica de tal lugar que el administrativo se enfermó, no fue 2 meses, no cargó, y es así una cosa histórica. Nosotros no es que alguien oculta, no es que alguien oculta. No, es que no se puede. No se puede porque es miles de médicos que cargan la historia clínica y lo que se atrasa es una clínica, un sanatorio que lo carga tarde, pero después aparece, lo expliqué montones de veces, todos lo hemos explicado. ¿Qué hicimos nosotros? Aprovechando que tenemos un sistema que informatizó los certificados de defunción, donde está el diagnóstico, lo cruzamos con nuestro sistema de gestión de camas y entonces tenemos la misma información al día sin necesidad de que 3.000 personas estén cargando todos los días, que es lo que es dificultoso. Nada más que eso. Al hacer eso, se pudo comprobar el atraso que veníamos diciendo que estaba, pero no es responsabilidad ni del ministro de la ciudad ni del ministro de la provincia, es el sistema nacional que funciona de esta manera y que, vuelvo a repetir, lo decíamos siempre, el dato no se va a perder, van a seguir apareciendo fallecidos después que termine la pandemia 2 o 3 meses más. Pero eso no es bueno, tener en época de pandemia un atraso tan grande, porque nos da una perspectiva errada de lo que está pasando. Si yo estoy diciendo, es una enfermedad muy grave y veo que no hay tanta mortalidad, digo, no es tan grave, y en realidad ahora vemos que produce mucha mortalidad, que es lo real, que es lo que sucede. Pero no hay ninguna posibilidad de ocultamiento, no lo hace una provincia, lo hacen efectores privados y públicos que cargan en los hospitales en forma independiente, con una clave en un sistema, no hay manera de ocultarlo. Por eso me parece que fue un avance en la provincia poder tener un sistema nuevo que nos permite tener esto al día y en una forma mucho más informatizada, más rápida, más dinámica. Bueno, ministro, muy interesante conversar con usted, sé que está con mucho trabajo, así que lo dejamos, y nada, seguimos esperando así, abriendo, cerrando y aguantando hasta que aparezca la vacuna, esa es la que queda. Y que sea lo antes posible, esperemos. Bueno, ojalá, gracias. ¿Cómo es, Goyan o Golan? ¿Cómo es? Y mire, es Golan porque es de origen escocés, pero ya está totalmente castellanizado, así que Goyan está bien. Bueno, gracias, ministro. Bueno, hasta luego, gracias. Un abrazo. Hasta ahí la palabra del ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires.